Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Estamos aquí nuevamente para más una edición de nuestra serie sobre la iglesia. En este día vamos a dar lectura a un versículo que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En el versículo 44 de este capítulo. Dice así las Sagradas Escrituras: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Queremos hablar hoy sobre las características de la iglesia. La iglesia tuvo varias fases, varias épocas, varias temporadas. La iglesia primitiva, por ejemplo, es el modelo de la iglesia de Cristo. La iglesia primitiva es el ejemplo a seguir, nuestra matriz, nuestro origen, de donde salimos. Por eso nuestra iglesia es iglesia con la doctrina de los apóstoles. Ahora, había algo muy importante en aquella iglesia, que a nosotros nos falta, que nuestra iglesia actual no lo tiene, o tal vez si lo tenga en menos proporción que la iglesia primitiva. Visto que en Hechos capítulo 1 la Biblia Sagrada dice que eran acerca de 120 personas los que estaban formando parte de esta iglesia. En Hechos capítulo 2, la Biblia ya nos va a afirmar que eran acerca de 3.000 personas que habían creído. En Hechos capítulo 5 ya eran 5.000 personas que habían creído. En otros capítulos más adelante, el escritor Lucas, que es el autor de este libro de Hechos, él va a decir que ya era grande la multitud, es decir, ya no daba para contar. La historia afirma que en más o menos 60 años la iglesia primitiva logró evangelizar el mundo entero prácticamente de su entonces. Entonces me lleva a pensar una cosa. Esta iglesia no tenía internet, no tenía medios de comunicaciones, no transmitían culto al vivo, no tenían los recursos que nosotros tenemos hoy en día. Más en 60 años ella logró evangelizar el mundo entero. Lo que me da a pensar que hay algo que nos está faltando, que esta iglesia tenía de sobra. Repito, ellos no tenían lo que nosotros tenemos, mas nosotros hoy en día no tenemos lo que ellos tenían, y si lo tenemos es en menor proporción. Primero, la iglesia primitiva, que tanto nosotros sabemos que son tres religiones las que son religiones abrahámicas, lo que tienen la fe monoteísta, fe esta que un individuo expresa cuando cree en un único Dios, invisible, mas real. El cristianismo, el judaísmo y el islamismo son las tres religiones que creen en esta fe genuina, esta fe que un día fue entregada a los santos, esta fe por la cual muchos de nuestros hermanos murieron, entregaron sus vidas, porque ellos creyeron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Primera característica de aquella iglesia: ellos tenían comunión. Algo que en nuestros días escasea, algo que en nuestros días está muy lejos de nuestro alcance prácticamente, la comunión. Ellos tenían comunión en el partir del pan. La Biblia dice que ellos estaban juntos, unánimes. Nadie decía que tenía algo de sí propio, de sí mismo, porque todas las cosas lo tenían en común. Y los que más tenían vendían lo que tenían, traían a los pies de los apóstoles para que el evangelio siga siendo anunciado.
para que el mensaje siga siendo llevado a los demás. No había una preocupación en ellos en tener para sí mismo. La preocupación de la iglesia primitiva y la preocupación que nos está faltando hoy en día es saber que nuestra misión aquí en esta tierra es ganar almas para el reino de nuestro Dios. La misión de la iglesia fue y será rescatar almas de las garras de Satanás y conducirlas al reino de Dios. Ellos tenían comunión en el partir del pan, en el repartir de los bienes y sobre todo ellos tenían comunión en la oración. La Biblia dice que ellos perseveraban en oración. La Biblia dice que ellos perseveraban orando juntos todos los días. Estaban siempre unidos. La Biblia Sagrada dice en el capítulo aquí en el capítulo 2, donde hemos dado lectura en el versículo 47, dice alabando a Dios y alabando a Dios, primer detalle, ellos alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto significa que en cada culto de la iglesia primitiva había salvación de almas. Y no eran pocos, porque el volumen del crecimiento que había era extenso, era grande. De un capítulo a otro la diferencia es enorme, lo que significa que cada culto se rendían de a 500, de a 1000, de a 2000 personas. Ellos tenían comunión en las oraciones. Es uno de los grandes secretos de la iglesia primitiva. Ellos tenían comunión en la oración. Ellos estaban orando siempre. Ellos estaban unidos en la oración para que Dios haga la obra. En segundo lugar, ellos tenían el mismo propósito. Lo que significa que no estaba uno para un lado y el otro para el otro. Ambos, o todos juntos, estaban tirando hacia un mismo lado. No había discusión entre ellos. Ellos querían y tenían un propósito: ganar almas para el reino de los cielos. Ellos tenían un propósito definido. Tal vez eso sea una de las cosas que más nos atrasa hoy en día, la falta de propósito. Cuando una persona tiene un propósito, ella trata de esforzarse y todo lo que hace gira en torno de ese propósito. Entonces todo lo que la iglesia primitiva hacía era al final, para la finalización de ganar almas, de evangelizar, de ir más allá, de hacer algo por la obra, de hacer algo por sus, compañeros, amigos, conocidos que no habían llegado al conocimiento de la fe. Diferente a nosotros. Probablemente usted que me está escuchando, tenemos muchas personas que no conocen al Señor, que dialogan con nosotros y ni siquiera les hablamos de Dios para ellas, porque los vemos que están bien, porque tienen sus buenas casas, su buena vida, su buen pasar aquí, y no nos damos en cuenta que el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Y si no presentamos este camino a nuestras personas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, probablemente la salvación, ellos no lo puedan tener. Tenemos que tener esta conciencia como iglesia de Jesucristo. Nuestro propósito aquí en esta tierra es nada más y nada menos que anunciar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Ellos tenían también la misma fe. Una fe genuina, una fe no fingida. Una fe, que le hacía mover montañas. Una fe que cuando Pedro andaba, enfermos, al pasar por allí Pedro, la sombra de él sanaba a los enfermos. Tenían tanta fe que eran capaces de ir, por ejemplo, cuando antes de entrar al templo, la hermosa, extendiéndole la mano a aquel paralítico, le dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, mas lo que tenemos te damos. Levántate y anda. Parece el contraste de nuestros días.
Las iglesias tienen mucho dinero, tienen tantas cosas lindas, bonitos templos, nada contra, pero nos está faltando una esencia que aquella iglesia tenía. Y estoy hablando esto porque esta iglesia es nuestra matriz, como ya dije al inicio del video. El día que nos salgamos de este camino, como dijo Jeremías, paraos en ellos y meditad sobre las sendas antiguas. Es hora de volvernos a creer en esta iglesia verdadera. Cuando miramos esto que está sucediendo hoy en día, por ejemplo, de esta pandemia mundial que está sacudiendo las iglesias, pareciérame ver que Jesús de alguna forma nos está queriendo hacer volver a los principios, donde la iglesia no concurría al templo, porque probablemente muchos de ustedes que me están asistiendo están pensando que cuando termine la pandemia lo primero que quieren hacer es ir al templo, porque eso es lo único que la iglesia actual sabe hacer, ir al templo. Mas el Señor en esta situación nos está enseñando que en casa debemos hablar del Señor, que hay un vecino, que hay un pariente, que hay un amigo que no conoce al Señor y que se está yendo a la perdición eterna. Dios no nos colocó en esta tierra para concurrir a templos o para ser miembros de una institución. Él nos colocó aquí como testigos fieles de su poder. Es necesario que nosotros entendamos esto. Es necesario que volvamos a nuestras raíces. Esta iglesia crecía porque tenía comunión y porque tenía un mismo propósito, entre otras diversas características que podríamos aquí citar. Mas estas son las dos más importantes. Tenían el mismo espíritu. El Espíritu de Dios obraba entre ellos. No había celos, no había, aleluya, de que aquel predica mejor, de aquel canta mejor, aquel hace mejor, no porque este está más próximo al obrero, porque aquello, porque esto. No existían estos conflictos. Era una iglesia unida con un mismo propósito. Quiero orar contigo en esta tarde y dejarte esta palabra para tu reflexión. ¿Será que todo esto que está sucediendo no es el Señor advirtiéndonos más una vez que debemos de volver a nuestros principios, a nuestras raíces, a nuestros orígenes, donde lo que valía no era el templo sino un alma, donde lo que más afectaba, aleluya, era la separación de entre hermanos, porque ellos vivían juntos, unánimes, unidos en un mismo propósito? Quiero orar contigo en esta tarde. Eterno Dios y soberano Padre, te pido, Señor, más una vez, que esta palabra que llegó a esta persona que me está asistiendo en este momento pueda entrar en su corazón y esta semilla ahora sembrada pueda germinar, dar frutos a 100 por 1. En el nombre de Jesús, no permita, Señor, que ningún espíritu maligno venga a robar esta palabra del corazón de tu pueblo, sino que ellos puedan poner en obra, en práctica esta palabra para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén.